Si les parece, damos continuidad a la sesión y recibimos en este caso y le damos la bienvenida por primera vez en esta Comisión Mixta para la Unión Europea al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, el señor Martínez Belío, para proceder a responder a la pregunta que va a formular el señor Robles Orozco relativa a la fecha prevista para que estén en funcionamiento las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. Tiene la palabra el señor Robles Orozco por un tiempo máximo de 7 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido, secretario de Estado. Bueno, le hacemos una pregunta que hemos hecho en diferentes foros, pero que es de alguna manera importante para nuestras relaciones y sobre todo para Ceuta y Melilla. Todos los gobiernos de la democracia han tenido como objetivo cultivar y llevarse bien con lo que son nuestros vecinos del sur, con Marruecos, con Argelia, porque evidentemente es tanto como cuidar los intereses de España. Y también hemos cuidado de una forma exquisita pues nuestra neutralidad activa en el tema del Sáhara Occidental, donde tenemos una responsabilidad reconocida por Naciones Unidas y, por lo tanto, esos han sido como principios de todos los gobiernos de la democracia, Marruecos, Argelia, la vecindad sur y, por lo tanto, también nuestra posición tradicional con el Sáhara Occidental. Bueno, desde que este Gobierno entró en funciones, mejor dicho, no este Gobierno, sino desde que Sánchez entró a ser presidente del Gobierno, pues se han cometido, a mi juicio, una serie de desatinos que han tenido sus consecuencias. En primer lugar, el presidente Sánchez renunció a hacer el primer viaje que era tradicional hacer a Marruecos por el presidente del Gobierno, y eso trajo como consecuencias, en primer lugar, el cierre de la aduana comercial de Melilla. En segundo lugar, digamos que la visita un tanto oscura del líder del Frente Polisario, aunque tuviera una finalidad humanitaria, que provocó una reacción de parte de Marruecos y que provocó, como saben todo el mundo, la avalancha de los inmigrantes que todos reconocemos. El tercer tema fue, por el contrario, el ceder, sin tampoco ninguna explicación, a nuestra posición tradicional sobre el Sáhara Occidental. Como saben ustedes, ya que estos días, por ejemplo, con respecto al tema de Palestina, se habla de la opinión pública española y del sentimiento que hay en la opinión pública española, creo que no es mentir que en la opinión pública española hay un sentimiento de cariño y de afecto hacia los habitantes del Sáhara Occidental, los saharauis, y es muy normal que cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma tengan programas de verano para los niños saharauis que llevan haciéndose durante décadas. Es decir, hay un sentimiento real, es decir, que de repente pues se ha sentido abandonado. Otro cuarto punto tradicional era cuidar nuestras relaciones con Argelia. Argelia, país también importante para nosotros y que evidentemente pues ha tenido sus repercusiones. Argelia también se ha disgustado con nosotros, ha suspendido su tratado de amistad y de buena vecindad y retiró su embajador. Bueno, todo esto evidentemente pues, ha supuesto una crisis. Cuando la Unión Europea, el Consejo Europeo, estaba recomendando que no compráramos gas a Rusia, resulta que, como habíamos tenido este conflicto con Argelia, nosotros hemos comprado gas a Rusia. Ayer hemos visto aquí una visita del señor Zelensky, está muy bien, la apoyamos, le damos dinero, pero resulta que hemos comprado por valor de 8.250 millones de euros gas a Rusia, es decir, muchísimo más dinero del que le hemos dado precisamente ayer a Zelensky para supuestamente temas militares. Por lo tanto, por una parte nos hacemos fotos con el señor Zelensky, por otra parte le hinchamos las arcas a Putin, es decir, para que pueda seguir alimentando su propio ejército. Por lo tanto, una política un tanto incongruente. Pero bueno, luego llegamos a otra fase. Estamos ya con la RAN, la 12ª RAN, y en ese momento empieza la secuencia de una serie de declaraciones sobre las aduanas. El señor Álvarez dice que se abrirán en los próximos días. Esto es mayo del 22. Próximos días, exactamente. Un mes después, los próximos días que ya casi estaban, que tampoco estuvieron. Después, los próximos días que ya casi estaban, nos plantamos en el mes de septiembre del 22, que tampoco se abrió. Después de septiembre del 22, nos fuimos a enero del 23, antes de la RAN. Se iba a hablar antes de la RAN. Bueno, pues no se abre. Después se dice que después de la RAN, pues también se hace la RAN, tampoco se abre.
Y después, por último, es decir, se firma un acuerdo en el que se dice que se hará con acuerdo a un calendario que no conocemos. Es decir, no sabemos cuál es el calendario o si el calendario es un calendario que pone directamente Marruecos. Por lo tanto, en fin, una serie de cuestiones un tanto despropósitos. Usted, señor secretario de Estado, que ha sido cónsul adjunto en Casablanca, conoce bien, es decir, supongo, la realidad de los sentimientos marroquíes y también conoce bien, por lo tanto, lo que son los principios que cualquier profesional de la escuela, del diplomático del Gobierno español sabe. Es decir, yo, por otras razones, pues en mis puestos en las administraciones siempre he tenido mucha relación con Marruecos, en las tres responsabilidades que he tenido. Y muchas veces he ido acompañado a estas reuniones de diplomáticos españoles que velaban por que las cosas fueran en su estándar, en las declaraciones no se deslizara una palabra mayor que otra. Es decir, con esto, ¿qué quiero decirle? No hay un diplomático español que no sepa cuál es la doctrina que tendríamos que haber seguido con Marruecos. Y usted puede comprobar si esa es la doctrina que se ha seguido. Estamos como estamos porque precisamente no se han seguido criterios bien aquilatados durante décadas precisamente por los servicios diplomáticos españoles. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que eso ha respondido a otros intereses. Probablemente que en aquel momento inicial, pues el todopoderoso vicepresidente era el señor Iglesias, que posteriormente han venido otros señores que tienen más simpatía por otras cuestiones que otras. No sé cuál es la razón. Lo que sí sé es que conozco esa casa por dentro y le aseguro a usted que los diplomáticos españoles no hubieran dado los pasos que se han dado en este despropósito que se ha hecho con Marruecos, con Argelia y con la población saharaui. Porque eran, digamos, elementos de fortaleza de la política española. Y hoy estamos desasistidos, desguarnecidos, en una situación en la que no sabemos por qué y para qué. Es decir, porque después de todo esto hemos mejorado con Marruecos. Podrá decirse que sí. Lo cierto es que las aduanas siguen estando como están. Es decir, la aduana de Melilla, que se hablaba también de problemas técnicos, oiga, tenía un funcionamiento anterior. ¿Por qué no se vuelve a los protocolos anteriores sobre Melilla? Es decir, no hay nada. Ceuta es verdad que no tenía aduana, pero se podían haber replicado los mecanismos de funcionamiento de Melilla. Por lo tanto, no estamos mejor ni con las aduanas, no estamos mejor con Marruecos, porque hay una cosa curiosa. Es decir, en la última RAN se dijo que el objetivo era no hablar de las cosas que nos podían molestar. Yo he oído algunas RAN. Las RAN no son para eso. Las RAN son para hablar precisamente de los litigios, de las cuestiones, para negociar pues un convenio de repatriación de menores o para negociar la validación de los títulos de carnet de conducir. Son para solucionar conflictos, es decir, no para tener otros temas. Bueno, pues no hemos solucionado, no hemos avanzado y, por el contrario, seguimos teniendo paralizadas las aduanas de Melilla y de Ceuta. En estas circunstancias, señor secretario de Estado, nos gustaría conocer si el Gobierno tiene ya ese calendario del que hablaba y saber qué previsiones podemos tener para Ceuta y Melilla. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Robles Orozco. Tiene la palabra el secretario de Estado, señor Martínez Belío. Gracias, presidente. Gracias, señoría. Y es para mí un honor comparecer por primera vez en esta sala constitucional del Congreso de los Diputados. Gracias, señoría. Yo también conozco esa casa por dentro. Llevo bastante tiempo allí. Y, en fin, habrá algunas. Estoy seguro de que hay gente que tiene esa opinión y hay otros que tenemos una opinión distinta, como es lógico. Lo que sí me gustaría resaltar, y usted mismo lo ha reconocido, es que las relaciones entre España y Marruecos son uno de los ejes prioritarios de nuestra política exterior y no puede ser de otra manera. La amistad y cooperación con un país vecino, con el que compartimos frontera terrestre, con el que mantenemos vínculos históricos, económicos, culturales y humanos, ha alcanzado un momento particularmente positivo y probablemente el mejor en muchos años de historia. Y ese punto precisamente es el que ha permitido alcanzar un acuerdo sobre la apertura de aduanas en Ceuta y Melilla. La de Ceuta, por cierto, por primera vez en la historia. La nueva etapa de las relaciones se inició con el viaje del presidente del Gobierno a Rabat el 7 de abril de 2022, durante el que mantuvo un encuentro con el rey Mohamed VI y durante el que se adoptó una declaración conjunta que contiene las líneas maestras que guían nuestra relación actual y en la que se embarcó la 12ª reunión de alto nivel entre España y Marruecos celebrada en febrero de 2023 en Rabat. La primera en mucho tiempo, por cierto. Con ocasión de esta RAN se firmó una declaración conjunta que aborda las relaciones bilaterales desde los ámbitos político-estratégico, económico y cultural y humano.
Como decía, nuestra relación bilateral atraviesa su momento más positivo en décadas, como puso de manifiesto el viaje del presidente del Gobierno a Rabat el pasado 21 de febrero, durante el que mantuvo encuentros con el rey Mohamed VI y con el jefe de Gobierno, Assis Aghenouch. Nuestra colaboración se refleja en varios hitos en diversos ámbitos. La RAN, no se había celebrado en 8 años, ha superado en presencia y contenido a las anteriores, tal y como demuestra el hecho de que haya sido el mayor número de ministros españoles y marroquíes, 11 y 14 respectivamente, y que se haya suscrito el mayor número de acuerdos de cooperación sectorial en áreas prioritarias para España y para la relación bilateral: transporte, agua, medio ambiente, educación, migraciones, ciencia, sanidad, agricultura, formación profesional, universidades, cultura, cooperación al desarrollo, etc. La reunión de alto nivel adoptó una declaración conjunta de 64 puntos en la que España y Marruecos reiteran su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos, punto 3, y se abordan las relaciones bilaterales desde los distintos ámbitos: político, estratégico, económico, cultural y humano. En el punto 42, las dos partes reiteran su compromiso con la plena normalización de la circulación de personas y mercancías de manera ordenada. Pero, aparte del ámbito político, las relaciones con Marruecos van mucho más allá. Tiene un componente económico muy importante. Todo el mundo es consciente de la importancia política. En cuanto al ámbito económico, somos el primer socio comercial de Marruecos, ya desde hace varios años, y creciendo, y es el primer destino de la inversión española en África, con bastante diferencia respecto al segundo. España es el tercer inversor mundial en Marruecos, detrás de Francia y Emiratos Árabes Unidos. Los intercambios comerciales se sitúan en cifras nunca vistas con anterioridad, con unos intercambios que sobrepasan los 21.200 millones en 2023, un aumento de 3,5% respecto a 2022, que ya había sido un récord histórico. Somos el primer exportador a Marruecos, 12.000 millones de euros en 2023, es aproximadamente 1% del Producto Interior Bruto español, y las importaciones provenientes de Marruecos han aumentado hasta 9.000 millones de euros. Contamos con un tejido empresarial denso, yo lo conozco bien, porque, como bien decía, he sido cónsul adjunto en Casablanca, más de 17.000 empresas españolas que exportan, y de las cuales en torno a 6.000 lo hacen de manera regular, y más de 322 tienen un establecimiento permanente allí. En paralelo a RAN se reunió un foro empresarial con participación de más de 300 empresas marroquíes y españolas, y confiamos en seguir promocionando su presencia e impacto en Marruecos. Nuestras empresas están muy bien posicionadas para participar en las áreas en las que Marruecos está haciendo un importante esfuerzo de inversión para el desarrollo del país: el sector ferroviario, infraestructuras, agua, energía, sector aeronáutico, y en los que nuestras empresas poseen amplia capacidad y experiencia. Se puede citar como ejemplo la reciente adjudicación de la gran desaladora de Casablanca a un consorcio encabezado por Acciona, que son varios cientos de millones de euros, y las empresas españolas pueden participar en licitaciones de los programas de inversiones públicas del Gobierno de Marruecos en sectores como el ferrocarril, energías renovables, que pueden generar hasta 45.000 millones de euros en los próximos años, y están en una posición inmejorable para hacerlo precisamente por esta excelente etapa de las relaciones bilaterales. Hay otro aspecto que conviene resaltar y que también subraya la importancia que tiene para España tener unas excelentes relaciones con Marruecos, y es que acogemos a 883.000 ciudadanos de origen marroquí registrados, muchos de los cuales tienen ya nacionalidad española. En Marruecos residen casi 17.000 de nuestros compatriotas. Además, estamos cada vez más conectados y las alternativas de movilidad se multiplican. Hemos restaurado la conectividad y la movilidad pospandemia con las exitosas operaciones Paso del Estrecho 2022 y 2023, y el Gobierno ya ha aprobado el plan interministerial para que las operaciones Paso del Estrecho de 2024 también sean un éxito. Quiero subrayar que es uno de los mayores movimientos humanos que existen en el mundo. Con respecto al 2022, en 2023 los puertos españoles de Algeciras y de Tarifa han visto un gran aumento en el número total de pasajeros y vehículos, en torno a un 27% hacia Marruecos. El puerto español es uno de los más beneficiados de la nueva cadena de valor euroafricana, que es otra oportunidad estratégica para nuestra economía. Además, nuestras administraciones están trabajando para la apertura de una línea marítima mixta de carga y pasajeros, Puerto del Rosario, Tarfalla. Y la cooperación migratoria es excelente y se estructura en las reuniones del Grupo Permanente Migratorio Hispano-Marroquí. Hemos logrado mantener una cooperación efectiva en momentos de repunte general del fenómeno migratorio en todo el arco mediterráneo. Es particularmente positivo el claro descenso de las entradas irregulares a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, un 72% en 2023 respecto a 2022, pasando de 1.344 casos a 332, gracias a la cooperación con Marruecos. Hemos desarrollado un proceso de cooperación eficaz
un esquema de cooperación eficaz y un modelo que se toma como referencia en la Unión Europea y con otros países africanos a través del proceso de Rabat. Además de ello, tenemos estrechas relaciones en el ámbito de la cultura y la educación y incluso vamos a organizar conjuntamente la Copa del Mundo junto con Portugal en 2030. En ese sentido, sí, ¿dudaba usted si las relaciones con Marruecos se encuentran en un buen momento o en un mejor momento? Sí, lo están sin ningún género de dudas, como revelan estos datos que expongo sumariamente. En cuanto a las aduanas, la plena normalización de la circulación de personas y mercancías de manera ordenada está recogida en el punto 3 de la declaración conjunta que se adoptó en 2022. La apertura de pasos fronterizos terrestres con Marruecos comenzó de manera ordenada y progresiva el 17 de mayo de 2022, permitiendo el paso a aquellas personas con permiso de circulación en el resto del espacio Schengen y, desde el 31 de mayo del mismo año, la de los trabajadores transfronterizos con tarjeta de identidad extranjero en vigor o resguardo de solicitud de la tarjeta o visado específico para Ceuta y Melilla. La siguiente etapa se inició con pruebas pilotos en Melilla y en Ceuta, la primera en la historia. Nunca había ocurrido antes. En el punto 42 de la Declaración Conjunta de 2 de febrero de 2023, adoptada tras la reunión de alto nivel, se reiteró el compromiso con la plena normalización del tráfico de personas y mercancías. En resumen, existe un firme compromiso por ambas partes con la plena normalización de las fronteras terrestres, tal y como recoge el punto 3 de la Declaración Conjunta. La apertura de una aduana es un proceso complejo que ha de ser necesariamente gradual y progresivo y que será de manera ordenada. Durante 2023 se han realizado con éxito las pruebas piloto para el paso de mercancías y todo está ya listo a falta de algunos ajustes técnicos en los que está avanzando el lado marroquí. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias al señor Martínez Belío. A continuación, para proceder al turno de réplica, tiene la palabra el señor Robles Orozco. Gracias, señor presidente. Gracias, secretario de Estado. Bueno, le agradezco que nos reitere los principios de la política exterior y especialmente referido a Marruecos. Está muy bien repasarlos, pero claro, luego en la realidad hay que aterrizar, ¿no? Los principios hay que aterrizarlos y la importancia que tiene Marruecos evidentemente la conocemos y todo el norte de África, pero se trata también de saber realmente qué precio pagamos por las cosas. Todos los gobiernos han querido unas buenas relaciones con Marruecos, con Argelia, mantener nuestra posición tradicional con el Sáhara. Y cuando uno va cambiando esas cosas y aparecen nuevos horizontes, lo que hay que saber es qué precio estamos pagando y cuáles son las consecuencias por estas cuestiones y cuál es realmente el avance realmente sustancial, porque grandes de las cosas que usted ha dicho, pues con sinceridad ya estaban funcionando como debe de ser, ¿no? Por lo tanto, la cuestión que queda sobre la mesa es realmente por qué se dio ese giro. Nadie ha explicado, es decir, por qué se dio. Nadie ha sido capaz de decir por qué de la noche a la mañana, porque fue así, de la noche a la mañana, con nocturnidad, se cambió una posición tradicional sobre nuestra tradicional posición con el tema de la población saharaui. Nadie lo ha explicado. ¿Y cuáles son los beneficios y cuáles son las ventajas de que ese giro se haya producido? Es decir, porque entre medias sí que vimos una serie de cuestiones, hechos inconstatables, se los he dicho. Fue las avalanchas sobre las vallas, es decir, 10.000 personas. Fue el tema de la cierre de las aduanas que estaban funcionando. Por lo tanto, si estaba funcionando y por qué se ha cerrado. Es decir, son otra serie de cuestiones que son las que realmente importan, ¿no? Usted dice que la RAM fue la RAN en la que más ministros hubo. La verdad es que es una forma curiosa de evaluar la importancia de la RAN, pero permítame que le digo, porque nunca en la historia de España había habido tantos ministros. Vaya usted hacia atrás y mire usted qué cantidad de ministros hubo. Jamás en la historia de España había habido tantos ministros. Si analizáramos el ratio de productividad de los ministros que fueron por los acuerdos alcanzados, pues realmente bajaríamos bastante ese ratio. Pero bueno, son cosas menores. La pregunta que hoy le hacemos, señor secretario de Estado, es ¿cuándo se van a abrir las aduanas? Y este no es un tema menor, porque sobre los acuerdos que usted dice y sobre los principios hay una serie de declaraciones concretas hechas por el propio ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, que pone fecha en el 22, antes del verano, que pone fecha en septiembre, que pone fecha en enero del 23, que pone fecha en la RAN, que pone fecha después de la RAN y que por último habla de un calendario. Hombre, pues no será todo tan inminente ni tan fácil cuando precisamente el propio ministro anuncia fechas que todas se incumplen y que, como
como gran promesa tenemos un calendario que desconocemos. Entonces, quizá lo que sería más tranquilizador para todos es conocer ese calendario, dejar de poner fechas y poner claramente sobre la mesa un objetivo y un horizonte concreto. Porque, mire usted, no estamos hablando de un tema técnico, no es un tema técnico, como usted han terminado las... No, estamos hablando de la vida de los melillenses y de los ceutís. Estamos hablando del desarrollo de ciudades españolas como Ceuta y como Melilla. Y, por lo tanto, estamos hablando de la calidad de vida de las personas y de las posibilidades de tenerlo. No es un tema técnico, no es un tema de acuerdos, es un tema de calidad de vida de los melillenses y de los ceutís. Solo queremos saber cuándo se van a abrir las aduanas. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Robles Orozco. Tiene la palabra para la réplica el señor Martínez Belío. Gracias, presidente. Gracias, señoría. Decía usted sobre el número de ministros. Bueno, hubo más ministros del lado marroquí que del lado español. La verdad es que no sé si hay más ahora en Marruecos que antes, pero sí hubo más del lado marroquí en la RAN que del lado español. En cuanto a la importancia de Ceuta y Melilla y la vida de Ceuta y Melilla, puedo decir que es un tema en el que en el que coincidimos también, al igual que en la importancia de las relaciones con Marruecos. En todos los pasos que ha dado el Gobierno de España, la situación de las ciudades autónomas y de nuestros conciudadanos en las ciudades autónomas ha sido objeto de atención preferente por el Gobierno y muy en particular por el Ministerio de Exteriores. El compromiso del Gobierno con Ceuta y Melilla, con su estabilidad, con su prosperidad, está fuera de toda duda. De hecho, el presidente Sánchez es el que más ha visitado estas ciudades en comparación con sus predecesores. Los datos son públicos, los puede verificar. Creo que Ceuta y Melilla son precisamente, nuestros conciudadanos de Ceuta y Melilla son los que más se benefician del actual estado de las relaciones con Marruecos. El Gobierno, además, ha impulsado inversiones significativas en infraestructuras y servicios en Ceuta y Melilla sobre la base de sendos planes estratégicos para las ciudades, lo que demuestra el compromiso con el desarrollo a largo plazo de ambas. Y, como decía al principio de mi intervención, las relaciones con Marruecos están en su mejor momento en décadas, y ese buen momento se ve reflejado también en el trabajo conjunto en materia de aduanas, porque unas aduanas modernas supondrán grandes oportunidades para las ciudades. Pero más allá de las aduanas, la buena relación bilateral con Marruecos no solo es fundamental para España, sino que es vital para el desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla. Y por ello, mantener una política de Estado con Marruecos es crucial para ambas ciudades. Y ese proceso de normalización con Marruecos muestra efectos positivos en Ceuta y Melilla, empezando por el hecho que he mencionado con cifras en mi intervención inicial, de que la cooperación hispano-marroquí ha reducido las entradas irregulares y desmantelado redes yihadistas en beneficio de ambas ciudades. Desde el Ministerio vamos a continuar esta vía de consolidación de los avances para seguir avanzando y creando oportunidades para el futuro de Ceuta y Melilla. Y sí me gustaría subrayar que este aspecto ha sido reconocido por el presidente de Ceuta, que creo recordar que pertenece a su partido político, en repetidas ocasiones en público. Eso también lo puede usted verificar. Y la apertura de las aduanas, como le digo, se están produciendo los últimos ajustes técnicos. Será otro paso que redundará en beneficio de ambas ciudades en el conjunto de estas buenas relaciones que en este momento unen a España y Marruecos. Muchas gracias al secretario de Estado, también al señor Robles Orozco, por la formulación de esta pregunta parlamentaria. Y con esto finalizamos este punto del orden del día y procedemos a despedir al secretario de Estado, invitándole, ya sabe que esta es su casa.